Tengan ustedes muy buenos días a todos los alumnos, amigos que pueden contactarse con nosotros a través del curso que estamos emitiendo día a día acerca de los conocimientos que tiene que ver con la comprensión lectora, con el curso de literatura, una serie de lecturas literarias que nosotros hemos aprendido, hemos tenido criterios, principios de poder analizar textos. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes esta hora, a todos los alumnos del colegio y a todo alumno que llega a este material a través del canal de YouTube. Este tiempo vamos a dedicarlo básicamente a estudiar un tema muy importante en relación a la identificación de textos. Cada vez que nosotros leemos una obra o leemos cualquier texto, muchas veces nos cuesta identificar la característica principal del texto. Por lo general, el contenido nos va a ayudar muchísimo a tener en cuenta cuándo vamos a interpretar un texto. No es fácil la interpretación. Hemos visto en sesiones anteriores que hay ciertos principios hermenéuticos de interpretación. Hay niveles de lectura que se necesita respetar para llegar al corazón y el propósito del texto. El lector debe tener todas las herramientas posibles, no solamente para poder leer, sino para poder comprender lo que lee. En la sesión anterior hemos analizado esa pregunta que muchas veces nosotros hemos hecho, los docentes, a ustedes. ¿Entiendes lo que lees? Y hemos establecido ciertas pautas para lograr una comprensión correcta, prudente de un texto, de un fragmento y también de una obra en general. El día de hoy vamos a tratar un tema que básicamente apunta a la estructura del texto, a identificar con qué tipo de texto nos encontramos cuando leemos una obra literaria. Yo lo titulo la superestructura textual. Es un tema interesante porque cada uno de nosotros como estudiantes, como docentes, estamos en contacto con las obras literarias. Día a día, en el quehacer diario, siempre leemos obras favoritas, leemos obras virtuales y muchas veces nos entretenemos en ella, pero no nos detenemos a analizar el tipo de contenido que muchas veces elegimos. Y sobre todo, no llegamos a entender lo que está en nuestras manos, a nuestras vistas. Por eso, el día de hoy, permíteme compartirte este tema con la intención de que tú puedas identificar el tipo de texto que tú te encuentras cada vez que lees una obra. Cuando tú identificas el tipo de texto, vas a darte cuenta de los diferentes géneros del texto. Y cada género tiene una interpretación, tiene principios hermenéuticos, como así lo llamamos, para poder comprender de una mejor manera el texto. Por eso, en esta hora vamos a compartir este tema, la superestructura textual relacionado al campo literario. En primer lugar, ¿qué es esto de la superestructura textual? Se dice que esta superestructura se define como un esqueleto, una estructura general. ¿Qué es una estructura? Una estructura es un campo amplio que tiene elementos que van a apuntar especialmente al contenido. Es como un esqueleto que vamos a reconocer. La metáfora es esa. Una estructura es un esqueleto general, es una estructura general, es un sistema general, es un texto en realidad general, reconocible cuando lo leemos. Obviamente, esta superestructura está muy relacionado al concepto de género discursivo. También se lo define así. La superestructura, entonces, tiene que ver con un género discursivo. Cuando el autor escribe una obra, muchas veces lo escribe con cierto género literario. Por ejemplo, un poema es un tipo de género discursivo. Decimos discursivo porque se está transmitiendo la palabra,
se está transmitiendo la letra, la comunicación. Entonces, podemos tener un poema leyendo, un cuento, una obra de teatro, son géneros discursivos. Entonces, la superestructura tiene que ver con géneros discursivos. Identificar esos géneros discursivos. En tercer lugar, tiene que ver con ciertas características o la característica del contenido textual. ¿Cómo se compone? ¿Cuáles son sus elementos de ese género que estamos hablando? Por ejemplo, un cuento, ¿qué características tiene? Un poema, ¿qué características tiene? Especialmente en el contenido textual. También podemos decir que la superestructura textual tiene que ver con una función comunicativa. Todo texto cumple una función. Todo texto tiene valores. La función está implícita en el texto. Tiene que ver con la utilidad del texto, el propósito comunicativo del texto. Entonces, podemos ver que la superestructura textual en la literatura, en los textos literarios, tiene que ver con una estructura esquelética reconocible, un género discursivo a identificar con las características que presenta ese texto, ese contenido, y con la función comunicativa, el propósito comunicativo. Entonces nosotros podemos así adentrar cuáles son las clases de textos por su superestructura literaria. En primer lugar, vamos a hablar del texto narrativo. Todos nosotros ya hemos conocido, por lo menos en conocimientos previos, qué es el texto narrativo, ¿no es cierto? El texto narrativo, que viene de la palabra, obviamente, narración, narratio, que es un conjunto de hechos narrados, tiene ciertas características. Cuando nosotros leemos un texto narrativo, no sabemos con qué encontrarnos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un cuento y una leyenda? Ambos están escritos en prosa, de una manera lineal, pero tiene características que los diferencian. Entonces, vamos a ver una serie de identificaciones del texto narrativo. Cuando nosotros leemos un libro, poder saber que estamos con un texto narrativo. Y yo lo había mencionado. En primer lugar, está escrito en prosa. Por lo general, está escrito en prosa. Cuando hablamos de prosa, estamos hablando básicamente de un discurso lineal, de una escritura lineal, continua, que presenta ciertos hechos, que presenta ciertos personajes, es donde se identifica un narrador. Estamos hablando ya de los elementos de la narración. Entonces, el texto narrativo tiene esa característica de ser escrita en prosa. En segundo lugar, está escrito para ser narrado, a lo que llamamos el narratio. El autor crea imaginariamente esa voz que se escucha del texto, esa voz narrativa, ese narratio. Y tú cuando lees un texto narrativo, estás identificándote con la narración. Hay una voz allí imaginaria que te está narrando una historia, ya sea autobiográfica, ya sea en tercera persona. Entonces, podemos saber entonces que nos encontramos con un texto narrativo cuando está escrito para ser narrado, para ser contado, para ser relatado. En tercer lugar, un texto narrativo presenta ideas y hechos. Y allí hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ideas y hechos? Te lo voy a poner de la siguiente manera. Por ejemplo, si tú vas a la esquina de tu casa y observas a cierta distancia que hay un sujeto que le están robando, lo están golpeando, lo están humillando, le están quitando sus pertenencias, lo han golpeado y los ladrones se retiran. Entonces, esa persona se levanta herida y se va a su casa. Tú estás observando a la distancia, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál es el hecho? ¿Qué es lo que tú has visto? Entonces tú me dirás, bueno, he visto que están golpeando a un sujeto, le están robando,
le están hablando un lenguaje soez, se fueron los choros y la víctima se fue a su casa. Tú estás relatando hechos, me estás mencionando hechos. Pero si te digo, ¿qué idea te transmite ese hecho? Entonces tú me dirás, violencia, robo, delincuencia, falta de seguridad. Entonces, ya son ideas. Esas ideas que se deslizan a través de los hechos. En el texto narrativo, en cualquier historia narrativa, también hay ideas y hechos. Esos hechos que por lo general son las acciones de los personajes en diferentes escenarios y tiempos. Y las ideas se estructuran a través de oraciones nominales o frases nominales. Y así podemos saber con qué nos encontramos cuando te pedimos algo, una idea o un hecho. Entonces, la tercera característica de un texto narrativo es que hay una diferencia entre ideas y hechos. Los hechos son las acciones de los personajes, por lo general, y las ideas vienen a ser enunciados, que tienen una estructura. Por lo general es una frase nominal, es una oración nominal, que empieza con un artículo, sigue con sustantivos y sigue un patrón y una estructura nominal. En cuarto lugar, el texto narrativo tiene una finalidad variada. Si nos ponemos a pensar la variedad de narraciones que tú lees, tú puedes seleccionar, por ejemplo, una novela, un cuento, un mito, una leyenda, una fábula, una serie de especies que presenta el género narrativo, el texto narrativo. Entonces, de acuerdo al género, de acuerdo a la especie, va a tener una finalidad variada. Y esa finalidad variada tiene que ver con entretener, puede ser informar, puede ser cautivar, puede ser enseñar. Hay historias y obras que tienen y cumplen esa finalidad. Pero por encima de eso, la finalidad de todo texto, ya sea narrativo u otro texto, tiene que ver con impactar y entretener al autor de una manera estética a través de la escritura, provocar una conmoción al lector. Entonces el texto narrativo tiene una finalidad variada. Otra última característica de este texto narrativo en su superestructura literaria es que se tiene que conocer esquemas de análisis, de interpretación de textos literarios. Tu profesor te tiene que presentar a ti esquemas de análisis literario. ¿Por qué? Porque para analizar, para interpretar un texto narrativo correctamente, cualquiera que sea su especie literario, tiene que presentar un esqueleto, un esquema. Por ejemplo, el autor, ¿quién es el autor? La lista de obras del autor, parte de la historia de esa obra, internamente en el contenido, el perfil de los personajes, el mensaje literario, las escenas literarias. Entonces, se trata de un esquema que todo alumno que me está escuchando tiene su docente que presentarle un esquema de análisis de interpretación de textos literarios, donde se establece preguntas de análisis, donde se establece discernimiento de interpretación y una serie de cosas que apuntan el esquema de análisis de interpretación de textos literarios en cuanto al género narrativo. Entonces tenemos ahí algunos criterios de esta superestructura textual de el género narrativo, básicamente. Vamos a ponerte ahora un ejemplo. Vamos a ponerte básicamente un ejemplo de un texto narrativo. Tenemos ahí un extracto de una de las obras más importantes de la literatura española que tiene que ver con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. El texto dice así: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Son mis leyes el deshacer en tuertos,
prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y de la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. Entonces, aquí podemos ver un caso, un ejemplo de texto narrativo en prosa, para que ustedes puedan identificar el personaje, la voz que está narrando, algún hecho que se presenta, alguna idea que se presenta. Y aún este fragmento podemos analizarlo a través de un esquema, a través de preguntas, y que ya más adelante vamos a hacerlo de manera práctico a través de el Classroom, la plataforma virtual que estamos trabajando. Y que todo alumno que me está escuchando de otros lugares también tiene que presentar ahí en el quehacer educativo algún tipo de trabajo a través de fragmentos como estos. Vamos a pasar ahora a otro caso de superestructura textual en la literatura. Y tiene que ver ahora con el texto lírico. En realidad, el texto lírico es uno de los textos más complicados para poder interpretar, porque el género lírico tiene características muy peculiares que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, no está escrito en prosa, sino está escrito en verso. Tiene un lirismo, tiene una musicalidad, tiene un tipo de lenguaje. Está escrito en verso. En segundo lugar, está escrito en lenguaje connotativo, que apunta a un lenguaje figurativo. Este tipo de texto tiene que ver ya con un lenguaje en doble sentido, y es muy importante que tú lo sepas. En tercer lugar, trata de identificar un asunto, un tema. Todo poema, todo himno, toda oda, toda égloga, toda elegía, te estoy mencionando las especies literarias del género lírico, que también tenemos que reconocerlo, y que tú en el curso de literatura ya me imagino que ya lo sabes, que ya te han enseñado, aquellos alumnos que están en grados superiores especialmente. Entonces, es identificar un asunto de acuerdo a la temática del poema. En cuarto lugar, tiene una finalidad estética. Y cuando nos referimos a la finalidad estética, tiene que ver básicamente con la belleza de la palabra. Los poemas, cuando se componen, cuando se recitan, esconde una belleza y se transmite el sentimiento del poeta, en este caso, del yo lírico. Y en quinto lugar, también presenta esquemas de análisis poéticos, ¿ok? Análisis lírico. Tiene que presentar un esquema de interpretación. ¿Por qué? Porque el género lírico hay que interpretarlo con mucho cuidado, hay que interpretarlo con el propósito de llegar al motivo, al tema. Entonces podemos ver que usa mucho el lenguaje figurativo, especialmente con figuras literarias, con esos recursos que el autor usa para embellecer el poema y este género. Miren ahí entonces, voy a leerles este pequeño fragmento de texto lírico titulado Los ratones, de Lope de Vega, el español del siglo de oro de la literatura española. Juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de largo rato, de tantas disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel, que andando el gato con él, librarse mejor podrían. Salió un ratón barbicano, colilargo, hociquirromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al Senado romano, después de hablar culto en rato: ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Entonces podemos ver que este texto lírico tiene una cierta musicalidad, tiene un cierto, digamos, lirismo, sentimiento. La narración, la lectura, tiene que compartir eso cuando tú lees un poema o cualquier tipo de poema. Y ahí podemos ver un caso entonces de estructura del texto lírico, escrito en verso, tiene un análisis lingüístico que hacer, una temática que presentar,
a través pues de recursos que tu docente debe de alguna u otra manera presentarte a ti. Vamos avanzando y vamos ahora con los textos dramáticos. Estos textos que también tienen características singulares. Ya hemos visto el texto narrativo, ya hemos visto el texto lírico, ahora el texto dramático. Cuando hablamos de dramáticos, básicamente nos referimos a textos escritos en diálogos. Es un juego de roles. Es un juego en donde los personajes van a intercambiar algún tipo de contenido. En segundo lugar, este texto dramático está escrito para ser representado en el teatro. Este texto tiene que ver mucho con las obras de teatro. Esa manera en donde los actores en el escenario van a representar una escena de la vida diaria. Un guión en donde ellos se guían para representar una historia ahora vista al público. En tercer lugar, también hay que identificar ciertas especies literarias permitidos. Especies literarios que tenemos que reconocer para darnos cuenta con qué texto dramático nos estamos encontrando. Por ejemplo, diferenciar entre una tragedia, una comedia y un drama, un entremés, un sketch, una ópera y una infinidad de especies que nos permite saber con qué texto nos estamos encontrando. En cuarto lugar, tiene una finalidad estética. Y en este caso, un texto dramático, cuando tú leas un texto escrito en diálogo, cumple la función de causar también un impacto en el lector. O cuando tú vas al teatro y ves una obra dramática o una tragedia, hay un espectáculo en el escenario. Y aunque está siendo representada, en realidad la base de esa representación es el guión, es el texto dramático. Entonces, esa es su finalidad también, la finalidad de conmocionar y cautivar al lector. Y obviamente, conocer esquemas de análisis. El texto dramático también tiene un esquema de análisis muy diferente, porque su superestructura es muy diferente a la narración o al lirismo. En el caso del texto dramático, tenemos que ver ciertos elementos propios del texto, que es una acotación, que es un cuadro, que es un sistema discursivo en los diálogos, el vestuario interno, la descripción. Entonces, las escenas, los actos que presenta un texto dramático. Conocer esquema de análisis. Te presento ahí, ahora, un ejemplo de un texto dramático. A mis alumnos que me siguen a través del canal de YouTube y que trabajamos día a día a través de la plataforma virtual, le vamos a entregar también todo este material para que ustedes lo puedan tener si no se visualiza como debe ser. Aquí tenemos un texto dramático escrito en la literatura española. La obra se llama El Cid de las Niñas, es una excelente obra, escrita por Leandro Fernández de Moratín. Y aquí tenemos el primer acto, un encuentro, básicamente de dos personajes, Don Diego y Simón. Y podemos leer ahí ese diálogo en donde cada personaje va de alguna manera u otra reconocer su papel, su función en el escenario. Don Diego le dice ciertas cosas a Simón, Simón le va a responder de acuerdo a la función que cumple su papel. En este caso, Don Diego viene a ser un patrón, el amo, y Simón su siervo. Entonces, para conocer algo de la historia de una obra de teatro o una obra dramática, tenemos que aprender a conocer sinopsis, tenemos que aprender a conocer argumentos que de alguna u otra manera nos van a acercar a los fragmentos que vamos a analizar. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de texto dramático. ¿Ok? Entonces, podemos ver hasta este momento la superestructura textual. Esta superestructura que básicamente habla acerca del esqueleto, el contenido general de los textos. Vimos el texto narrativo, vimos el texto lírico
y vimos también ahora el texto dramático. Para la próxima sesión vamos a estudiar también ciertas reglas de interpretación en cada uno de los géneros literarios en sus superestructuras estudiadas en esta